Buenas noches, mi nombre es Cindy Caterín Parra Vega, mi código es 94-100-702-236-01 y en el presente video vamos a hablar acerca de la metrología biomédica y sus aplicaciones. Buenas noches, mi nombre es Jesús David Carrasco Villalba, estudiante de Ingeniería Biomédica, mi código es 94-0924-226. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Ceballos, mi código es 941126-00021 y soy estudiante de Ingeniería Biomédica. Para la primera pregunta, ¿qué es el plan de aseguramiento metrológico? ¿Cuál es su función y cuál es la importancia que el mismo tiene en la industria y en las instituciones prestadoras de servicios de salud? Bueno, para contestar al primer ítem, pues el aseguramiento metrológico es un conjunto de actividades sistemáticas planteadas para asegurar la confiabilidad de las mediciones que se realicen en una entidad. ¿A qué se refiere esto? A que es una serie de actividades que permiten establecer y dar confianza de que mediciones como pesas, de equipos médicos de diagnóstico, son reales y no están desfasadas y puedan generar algún daño en el paciente en el caso de los equipos médicos o daños en estructuras o equipos de producción en el caso industrial. Para ello realiza actividades de ajuste, calibración y comprobación de los requisitos de acuerdo a lo establecido por las instituciones internacionales. Eh, en el caso de los dispositivos médicos, la idea es efectuar un plan metrológico en las diferentes instituciones de salud y por parte de los distribuidores con el fin de establecer patrones y ajustar todos los equipos a los diferentes patrones, generando así una cultura de seguridad para el paciente. Esto, pues como lo dije anteriormente, a través del control y el aseguramiento de todos los procedimientos que se realizan a través de todo el plan metrológico. Bueno, en la pregunta 2 nos dicen que cuáles son los pasos que se deben seguir para definir si un instrumento o equipo debe ser asegurado metrológicamente. Para ello debemos tener en cuenta diversos criterios de inclusión. El primero de ellos es según la finalidad prevista para el equipo. La finalidad prevista se puede encontrar en el registro sanitario, permiso de comercialización o según la definición internacional del mismo. Para el primer punto tenemos que hay equipos biomédicos que son considerados como instrumentos de medición. En Colombia, el control metrológico de equipos biomédicos está reglamentado como metrología legal. Entonces, esta metrología legal está relacionada con las actividades que se derivan de los requisitos legales que aplican a la medición, unidades de medida, instrumentos de medida y los métodos de medida que son llevados a cabo por organismos competentes. Por ende, es obligatorio que los equipos biomédicos que realicen una medición como tal sean incluidos en el plan de aseguramiento metrológico. Entonces tenemos aquí que se asegurarían o entrarían al plan de aseguramiento metrológico los equipos biomédicos que tengan la finalidad de medir, pesar o contar. Bueno, y como segundo criterio tenemos equipos biomédicos que no, como tal, no están destinados a medir, pero tienen subsistemas de medición. Entonces tenemos algunos ejemplos aquí, como sería la centrífuga, aspirador de secreciones, tendríamos el desfibrilador, bomba de infusión, tendríamos una incubadora estándar, un instrumento de cauterización, monitor fetal, oxímetro de pulso, sistema de calentamiento de líquidos, entre otros. Y tenemos también como criterio de inclusión la variable fisiológica. Si es una variable fisiológica, debemos obligatoriamente incluir el instrumento o el equipo médico. Las variables críticas, en este caso tendríamos la presión arterial sistólica y diastólica, presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en la sangre, presión venosa central, presión expirada de CO2 y presión intracraneal, y también la temperatura. Bueno, otro criterio de inclusión es según las indicaciones dadas por el fabricante. Tenemos que la utilización ya destinada del dispositivo, según las indicaciones proporcionadas por el fabricante,
se deben de tener en cuenta. En este caso tenemos un ejemplo de calibración de una balanza, de una báscula digital, en donde el fabricante nos dice que aunque no es necesaria la calibración, pues esta ya viene calibrada, nos dice las indicaciones para realizar la calibración. En este caso tenemos unos pesos específicos y nos da las instrucciones para realizar la cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para para definir la frecuencia de mantenimiento preventivo, calibración y verificación de los instrumentos o equipos que conforman parte del PAME o Plan de Aseguramiento Meteorológico. Vamos a atender a la definición de la OMS de mantenimiento preventivo, donde tenemos que son actividades como calibración, reemplazo de piezas, lubricación, limpieza, verificación, entre otras. Bueno, entonces tenemos que vamos atendiendo a un programa de gestión de equipos biomédicos basado en el riesgo, en donde se ha establecido criterios de inclusión para determinar la frecuencia como tal de ese mantenimiento preventivo. Vamos a realizar una revisión de determinados criterios, asignando un número a determinado equipo. Después de esto se hace la sumatoria de cada número asignado y se va a obtener un número denominado GE, que nos va a indicar la frecuencia de mantenimiento preventivo que le vamos a hacer a nuestro equipo. Entonces tenemos como primer criterio la función del equipo. Aquí vamos a evaluar las áreas en las que se utilizan los equipos, si es con fines terapéuticos, de diagnóstico, de análisis, entre otros. Entonces, según como tal la finalidad prevista para el equipo o donde es usado el equipo, le vamos a dar una determinada puntuación. Otro criterio es el riesgo físico asociado con la aplicación clínica. Entonces, este puede ser riesgo de muerte, posible lesión, tratamiento inapropiado, daño al equipo o sin riesgo significativo. Para el equipo damos la puntuación pertinente. Como tercer riesgo tenemos requisitos de mantenimiento. Esto son indicaciones dadas por el fabricante. Entonces tenemos que puede ser un requisito de mantenimiento importante, donde se exige la calibración y reemplazos de piezas periódicos ya establecidos, superiores al promedio, usuales inferiores al promedio o mínimos. Otro criterio son los antecedentes de problema del equipo. Entonces esto lo vamos a realizar a partir de la información disponible de las reparaciones del equipo, que nos va a permitir evaluar el dispositivo. Entonces vamos a tener que las averías en el equipo son significativas, moderadas, usuales, mínimas o insignificantes. De acuerdo a esto damos una puntuación. Y entonces al realizar la sumatoria de cada parte, de cada criterio, vamos a obtener un valor de GE. Entonces, para el valor de GE, cuando la sumatoria nos da de un valor de 12 a 15, debemos programar verificaciones anualmente. Cuando tenemos valores de 15 o mayores a 15, se debe programar verificaciones mínimo cada 6 meses. Y para valores de 19 o 20 debemos programar verificaciones trimestralmente. Para como tal establecer el mantenimiento preventivo, que son todas las acciones que anteriormente mencioné, vamos a tener en cuenta principalmente la puntuación obtenida en requisitos de mantenimiento. Entonces, si esa puntuación es de 4 o 5, el mantenimiento preventivo se debe realizar cada 6 meses. Y si la puntuación es de 3, 2 o 1, se debe realizar el mantenimiento preventivo cada año. ¿Cómo se garantiza la trazabilidad en las diferentes calibraciones o verificaciones? Bueno, la trazabilidad es la propiedad del resultado de una medición o una calibración, por la cual dicho resultado se puede relacionar con patrones de medidas adecuados, generalmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena interrumpida de comparaciones. La pirámide mostrada en la diapositiva es el proceso de seguimiento de las mediciones. El programa de calibración de los equipos debe ser diseñado y operado de modo que asegure que las calibraciones y mediciones hechas en el laboratorio sean trazables entre sí. ¿Cuál es la importancia de las condiciones ambientales dentro de los procesos de calibración y verificación? Bueno, la importancia de estos factores es que si no se tiene el debido manejo de ellos, pues la calibración y la verificación del equipo va a variar mucho, por lo cual va a generar
va a generar errores de medidas y de diagnósticos más adelante. Por lo general los equipos vienen con unas unidades de estos factores ambientales que son propios del fabricante y en el momento de calibrar se deben tener en cuenta. Para esto se debe leer anteriormente el manual y todos los procedimientos que se tienen que hacer. Todo esto pues para mejorar la calibración del equipo y por supuesto su funcionamiento y los resultados al ser utilizado. Otra de las cosas importantes que se tiene que mencionar respecto a los factores ambientales en la calibración de un equipo y es que deben ser constantes siempre que se vaya a calibrar, o sea, tener las mismas unidades, digamos, de humedad, de luz, de algo magnético, siempre tienen que ser iguales para que no vayan a haber variaciones. También se deben tener en cuenta los materiales del equipo, debido a que si es, por ejemplo, se utiliza algún metal y no se maneja a la misma temperatura, este se podría oxidar y por lo cual generaría errores en las mediciones y al momento de hacer calibración se haría de la manera incorrecta. Para la pregunta 6 en la cual nos proponen seleccionar un equipo médico y realizar la descripción del proceso de calibración, nosotros escogimos una balanza. Esta balanza vamos a dividir en varios pasos su proceso de calibración. El primer paso son las operaciones previas antes del proceso de calibración. En estas operaciones previas tenemos diferentes pasos, los cuales les vamos a nombrar a continuación. El primero es identificar el equipo. Dentro de la identificación del equipo tenemos la identificación de la marca, el modelo y número de serie. Esto para identificar el año de fabricación o diferentes problemas que estén en informes pasados que se puedan identificar que el equipo pueda tener. El segundo es leer el manual o conocer los principios de operación. ¿Para qué esto? Para conocer de pronto opciones o diferentes parámetros que el fabricante propone para una mejor calibración o un mejor uso del equipo. La tercera es tener una ubicación libre de vibraciones, esto ya que estas balanzas sufren gran alteración en sus medidas de acuerdo al número de vibraciones o de perturbaciones que hay en el ambiente donde se encuentra. El lugar de almacenamiento del equipo y los patrones, esto para asegurar una estabilidad térmica, ya que por lo general los patrones de este tipo de equipos son unas aleaciones metálicas que con el calor o con el frío pueden sufrir alteraciones físicas cambiando las condiciones con las que fueron calibradas por los organismos superiores. Y el segundo paso sería el proceso de calibración. Para ello tenemos varios ítems. Entonces el primero es asegurar una repetibilidad de las lecturas. Entonces, como ya estamos dentro del proceso de calibración y la idea es establecer un rango en el que va a funcionar el equipo con el menor error posible, entonces este proceso de repetibilidad, ¿cómo se asegura? Realizando de 3 a 5 mediciones y estas se pueden incrementar de acuerdo a la precisión que tenga el equipo, que puede ser hasta de 0.0001 kilogramos en algunas balanzas. Entonces, como realizamos de 3 a 5 mediciones y estas 5 mediciones no deben superar las 3 veces la resolución del equipo. Para así asegurar un correcto funcionamiento del equipo. Si se está superando 3 veces la resolución del equipo indicada en el manual, que se debió revisar en el paso anterior, se debe empezar a revisar cada uno de los componentes del equipo en busca de algún daño o condiciones ambientales que puedan estar alterando las mediciones. El tercer paso es ajustar el cero y colocar y quitar las masas. Colocar y quitar las masas patrón. ¿Para qué? Para este procedimiento se realiza ya realizar las 5 mediciones con el fin de ejecutar o establecer que si yo coloco una determinada masa y la quito, el equipo vuelve a un cero. Si ese cero no se llega estándar, entonces el equipo estaría mal calibrado y nos podría generar un aumento o una disminución del valor real que se está pesando. Entonces, dentro de este mismo proceso de calibración tenemos el efecto de descentramiento de la carga. Este efecto es básicamente que no siempre la masa se pone en el centro del plato, ya sea circular o rectangular, como se observa en la diapositiva,
de la báscula. Entonces, si este efecto lo que hace es generar una descompensación dentro de la báscula, no debería pasar, pero aún sucede por los tipos de tecnología que se utilizan. Entonces hay una forma de hacer seguimiento y corregir dicho error. Entonces este error se corrige durante el proceso de calibración de la siguiente forma. Entonces lo que se debe realizar es colocar en el centro de la báscula la masa, se toma la medición y después se van a hacer 4 mediciones más. Esas 4 mediciones más se realizan a partir del parámetro que se muestra en la imagen, que sería colocando el resto de masas a las ubicaciones en las que se muestran en la imagen, sea para el plato circular o rectangular, y se vuelven a tomar las mediciones. Este proceso se hace con el fin de generar un valor que se va a utilizar dentro del proceso de calibración y ya se determina dependiendo de cada fabricante. Entonces, cuando se realiza la medición con la masa en el centro y con las masas desplazadas, los valores que se obtienen es el valor de ese efecto que se obtiene a partir de la diferencia entre el valor obtenido en la posición central y cada uno de los valores obtenidos en el resto de las posiciones. Y con esto se asegura que las masas que la báscula queda calibrada para solventar dicho error. Y por último vamos a realizar el informe de la calibración, ya que sin esto pues el equipo no quedaría registrar una hoja de vida, que también es uno de los procedimientos importantes que se deben hacer posterior a la calibración. Entonces para ello el informe debe obtener básicamente o mínimo los siguientes ítems: el número asignado de calibración, la identificación de patrones utilizados, en las cuales es importante nombrar todas las referencias que nos da el patrón certificado, o sea, el laboratorio que certifica dichos patrones, rango máximo y resolución de la balanza, las anomalías detectadas antes y durante la calibración, tanto para los patrones como para el equipo, condiciones ambientales durante la calibración, todos los datos de calibración y las incertidumbres realizadas al proceso de realizar todas las incertidumbres que se obtienen con las medidas repetidas que se hacen para la reproducibilidad del equipo. Y por último, tener en cuenta siempre la densidad de las masas del patrón utilizadas. Básicamente este sería el procedimiento para realizar la calibración de una báscula, teniendo en cuenta las incertidumbres y todos los factores que se deben de tener en cuenta al momento de la calibración, como se pega.